El, los enemigos del calanchoe en realidad solamente son dos, ¿sí? Y estos dos enemigos tienen que ver con un fenómeno que se llama exceso de agua, ¿sí? Cuando hay mucha agua en el área donde están nuestros calanchoes, va a haber dos fenómenos. Uno, el de los hongos, que se empiezan a reproducir. Los hongos existen en la tierra, es normal que existen, pero si hay mucha humedad, se empiezan a reproducir los hongos, se empiezan a dañar tu planta. Y los otros son los babosos y los caracoles. Son los que se dañan. Quizá exista algún otro insecto que se coma tu calanchoe, que lo ande mordiendo, pero mira, un insecto que muerda tu calanchoe se muere. Los babosos y los caracoles, eso sí no se mueren, ya están, ellos sí toleran el poder de los calanchoes. ¿Cómo puedes curar a una planta que tiene hongos? Haces una infusión y le pones a la planta. Le pones la hoja, una infusión de canela y se la pones a la planta. ¿Sí? Es importante esta infusión también ponérselo en la tierra, o sea, no chorro, sino con un atomizador, agarras un atomizador y se lo pones toda la tierra alrededor de tu planta de calanchoe, para que los hongos que están alrededor de tu planta no se reproduzcan. Y tienes que hacer que drene el agua. ¿Cómo puedes hacer esto? Si lo tienes en maceta, tienes que hacer los agujeros. Con un lapicero a lo mejor agujeras la maceta para que haya que drene, que no se encharque el agua, ¿sí? Que le pegue un poquito, que haya más aire en esa zona donde están los calanchoes, que haya un poquito más de sol para que haga que el agua se evapore y que no se generen los hongos. El sol, mira, donde hay calanchoes y le pega el sol, no se generan hongos. Entonces también es algo importante, ¿sí? Y, y los caracoles pues son muy sencillos de matar, ya lo hemos dicho. Hay que emborracharlos. Tú tomas un frasquito, no sé cómo te diré. A ver, mira, aquí tengo una tapadera. Esta es una tapadera de las que tienen los refrescos. Digo, yo lo haría así. Yo lo hago con vasos más profundos, ¿sí? Nada más que no tengo vasos así profundos aquí a la redonda, ¿sí? Ok. Pero yo lo haría de esta forma. Eh, Le voy a poner cerveza en la parte de abajo al vaso. Entonces, muy poquita. Entonces, los caracoles y babosos, por el olor de la cerveza, se acercan. Entonces, esto lo pones pegado a tu planta de calanchoe enterrado. De tal manera de que si la planta de calanchoe está, vamos a decir, tu planta, la tierra está a esta altura, tú vas a poner esto a esta altura. ¿Sí? Más o menos. De tal manera que el calanchoe, el caracol que va normalmente, va caminando, lo encuentre a la misma altura. O quizá un poco más bajo. ¿Sí? Entonces va a decir, aquí voy a tomar cerveza y se mete y ya no sale. Cuando es un vaso ya se caen y caen de la cerveza y ahí se mueren. Y entonces esto es muy importante porque o matas esos caracoles o se van a comer tu planta. ¿Sí? Entonces si ves el factor y se dan mucho los caracoles en los lugares donde hay mucha humedad. Si no hay humedad no se reproducen los caracoles. Puedes encontrar un caracolito ahí, pero no se reproduce. Entonces son los dos factores que son los enemigos de tu calanchoe. Si llega otra planta, otro animalito y muerde tu calanchoe, ¿qué va a sucederle? Esto bioquímicamente lo hemos estudiado en otras plantas. Yo soy biólogo, tengo años que hemos leído muchas experiencias de plantas, no solamente basar en calanchoes, pero en muchas plantas medicinales sucede esto. Cuando una planta medicinal es atacada por un insecto que le muerde en la hoja, la planta se defiende. La planta siente. Entonces, cuando va a sentir la planta, siente que está siendo atacada, siente que alguien la está atacando, lo que va a hacer es que va a empezar a generar principios activos, ¿sí? Sus venenos, como quien dice, ¿sí? Los principios activos de la planta son venenos. Entonces, lo que va a producir es para defensa, pero para nosotros nos va a servir, va a ser excelente, porque una planta silvestre
Todo herbolario te puede decir, las plantas que traemos del cerro son mejores que las que se cultivan. ¿Por qué? Porque las del cultivo le controlas tú las plagas, pero en el monte no controla las plagas. Allá está sometido a sol, está sometido a la tierra, tiene todos los nutrientes limpios. Cuando tú lo llevas a la maceta, de repente no tiene todos los nutrientes que requiere esta planta, ¿sí? De repente tienes que adicionárselos mediante fertilizante, mediante abono orgánico. Pero ¿qué es lo que pasa en el monte con estas plantas? Son atacadas por otros insectos, por arañitas, de repente están ahí y la planta genera principios activos para defenderse. Y como genera esos principios, tiene más poder medicinal. Estas plantas. Fíjense cómo está la importancia. Cuando nosotros vemos una planta medicinal y la vemos dañada por los insectos, no nos gusta, no está bonita. Pero vamos a pensar, esta planta tiene muchos principios activos. Porque ya sometimos a un estrés a esta planta por haber sido atacada por insectos. Ese nivel de estrés genera las defensas, genera principios activos. ¿Cómo la ven? Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón y yo lo que quiero es enseñarte este tipo de temas. Qué bueno que me preguntan porque me hacen sacar estos temas que durante años, mucha lectura, de repente se va guardando esa información y que ahorita la estoy poniendo al servicio de ustedes. Reciban 1000 y un bendiciones.